Alexandra lleva un porcentaje de grasa ya muy bajo. Esto yo ya llevo viendo un par de semanas y he empezado a tomar medidas, competir antes, por el hecho de que quedan aún 8 semanas. Va variando, no siempre come exactamente lo mismo. Let's go. Bueno chicos, una semana más por aquí, ya solamente quedan 8 semanas para la competición de Alexandra. Y si nos seguís por Instagram, y si no lo hacéis, os animo a que lo hagáis, os dejo los perfiles por aquí abajo. Alexandra lleva un porcentaje de grasa ya muy bajo, muy cercano al que se pide en competición. Por lo tanto, esto yo ya llevo viendo un par de semanas y he empezado a tomar medidas para que el porcentaje graso no baje más, ya que a menor porcentaje graso, mayor cansancio, mayor daño para la salud, porque es un entorno en el cual tu cuerpo no quiere estar, tanto a nivel hormonal como a nivel metabólico. Entonces, digamos que la competición exige tener un porcentaje de grasa muy bajo, un porcentaje de grasa que no es saludable en ningún contexto, independientemente de que se usen sustancias o no se usen sustancias, que eso es otro tema. Pero es un punto el cual no es saludable. Entonces, cuanto menos tiempo pasemos en ese punto, mejor, al menos a nivel de salud. Entonces, bueno, pues Alexandra ya lleva un porcentaje de grasa muy bajo y entonces lo que he ido haciendo es bajándole pasos diarios, ya que ella no tiene cardio pautado como tal, sino tiene un NEAT, unos pasos diarios que tiene que cumplir, y lo he ido reduciendo y aproximadamente, pues ahora mismo tiene de máximos 12.000. También he ido aumentando las calorías de la dieta hasta 2.100, 2.200 diarias, más un cheat semanal. Esto incluso aumentable a 2 en función de cómo sea ese cheat, no es lo mismo. Puedes comerte un bocata de tortilla fuera de tu dieta normal, que pueda aportar 500 calorías, 600 calorías, depende del bocata como sea, y en vez de consumir pues 2.100, consumas 2.700, que meterte un Domino's Pizza, que te metas pues 3.000 calorías más las 2.000 calorías que tengas de la dieta y son 5.000. Eso sea, es un cheat en condiciones. Que teniendo en cuenta que es Alexandra, y que Alexandra, cuando come mucha grasa sobre todo, fuera de su dieta, un cheat meal le sienta mal y no asimila gran parte de las calorías, básicamente las carb. El caso, hemos subido bastante la comida, ahora mismo creo que más o menos el porcentaje de grasa se está más o menos estancando, el peso también, y bueno, pues a ver si conseguimos ganar un poquito de masa muscular, ir mejorando la condición, pero muy poco a poco, porque ahora ya os digo que para mí, bajo mi criterio y bajo que creo que se va a pedir este año en la categoría de bikini, a menos en la NPC, pues creo que ya, digamos, está en un punto ideal. Ahora, claro, pues todo lo que pueda mejorar, pues tener un poquito más de hombro, pues tener un poquito más de glúteo, pues tener el abdomen un poquito más pegado, bueno, me he quedado tiene bastante pegado, pero bueno, que sea mejorar el posing, pues ya son detalles a pulir para, digamos, enseñarse mejor, para lucir mejor. Porque es eso, ya tiene una línea bonita, una línea que encaja en la categoría, pero siempre se pueden mejorar ciertos puntos, ciertos grupos musculares o pues eso, el posing, que es tan importante en esta categoría. Entonces, bueno, pues básicamente eso. Se nos ocurrió, bueno, más a mí que a ella, el hecho de competir antes, por el hecho de que quedan aún 8 semanas, y claro, podría competir la semana que viene si quisiera y hacerlo bien. Pero es algo que por una parte nos decía que una parte lo prefería y por otra no, entonces había muchos pros y muchos contras, y entonces a priori pues vamos a mantener nuestro plan original, que era competir el 7 de mayo en la Copa Valencia. Que bueno, algunos de vosotros me habéis dicho que queréis venir. Si no habéis comprado las entradas, también os dejaremos el link de las entradas en la descripción. De hecho, Alexandra tiene código de descuento para la entrada, que aplica un 10% de descuento. Entonces, bueno, si utilizáis su código, pues también la estaréis apoyando. Y bueno, eso, que esa va a ser la primera competición el 7 de mayo. Creo que no vamos a cambiar de idea a día de hoy. Y luego, pues en principio la idea era hacer otro regional, que era en Cabra, en Córdoba, la semana siguiente. Y luego hacer, si quedase bien, un Pro Qualifier, que sería el Ben Wader. El Pro Qualifier es un campeonato pues, donde hay más nivel, el cual pues el ganador absoluto opta a la tarjeta profesional. Esto es algo realmente complicado, depende del campeonato pro, pues hay más o menos nivel, hay una o incluso hasta 3 tarjetas, porque hay algunos campeonatos como es el Mr. Olympia Amateur, que hay 3 tarjetas profesionales, lo que pasa es que ahí el nivel es brutal y van muchísimos atletas. Y bueno, a ver, nosotros la idea es que este año es el debut y que consiga un muy buen físico y que lo disfrute y que viva la experiencia. Pero claro, siendo realistas, creo que Alexandra puede aspirar a hacer cosas. Otra cosa es que vayamos con la intención de hacernos profesionales, porque eso es algo muy complicado y hay que ser realistas. No solo ser realistas, hay que ser humildes, porque siendo realistas puede aspirar a,
pero hay que ser humildes y decir, coño, que cuidado, que puede ser que venga otra chica que le dé 1000 vueltas a Alexandra, que pose mejor que ella, que tenga la misma línea o mejor línea, o que tenga más masa muscular, lo que sea. O sea, no se puede, uno no puede decir, por muy buen físico que tenga, me voy a hacer profesional en este campeonato. No, porque viene cualquiera y te hace, venga, hasta luego. Entonces, los pies en el suelo, vamos a trabajar por llegar lo mejor posible y hacerlo lo mejor posible, y después, si cae el premio, pues genial. Pero nuestra intención es solo presentarnos al campeonato en caso de quedar muy bien en los regionales. En mínimo hacer top 3. Si no haces top 3 no vamos a un Pro Qualifier ni de coña. Porque me parece una pérdida de dinero. O sea, el que quiera vivir la experiencia, guay, pero digamos que puedes disfrutar lo mismo más haciendo más campeonatos regionales, cogiendo más rodaje, ganando más nivel, y al final pues eso, que esto es un deporte a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, no rompo más la cabeza. Si tenéis cualquier pregunta también nos las podéis dejar en los comentarios o preguntarnos a través de Instagram. Y os dejo con el blog, espero que os guste, que le deis apoyo. Si no estáis suscritos, suscribiros, dejar un like, un comentario, que venga. Las claras de huevo, desde que han subido, macho, nos dejamos una fortuna en ellas. 2,95 vale. Ya llevamos por aquí un poquito de real food, pan, y esto para la gata y poco más. Bueno, se va llenando esto ya. Y siempre me pillo uno de estos, que es como un vinagre de Módena reducido. Y la verdad es que de macros, o sea, a nivel calórico es bastante menor que el vinagre de Módena, porque este solo tiene 8,8 de hidratos a los 100, 37 calorías, y sin embargo te vas a uno de Módena, un vinagre, que la verdad da menos sabor que esta crema, y te tiene mínimo el doble, 15. Pero lo normal es que te vayas a 25, 30, esto es que 15 es el mismo. Y esta señora que se bebe el ketchup, y el que más le gusta es el Prima Cero. A ver, no, he de decir que el que más me gusta es el cero, pero sale muy caro. Entonces este, que de macros también está muy bien, solo 38 calorías, 5 de hidratos, comparado con otros ketchup cero, si os fijáis, tiene bastantes más calorías. Entonces esta mujer se los bebe y habrá que aprovechar porque valen 5 euros creo, con el tamaño grande. Pero claro, está el 3×2, entonces al final pagas 11 euros y te llevas 3. Pero mira, para que veáis la comparación con el ketchup de Carrefour, mirad cuánto tiene calorías, 60 calorías, 13 hidratos, o sea, es el doble, literal. Aunque sea cero, fijaros bien, ya que este tiene 44, 5,4. Pero podría ser este. Que es muy parecido, o sea, ya es más parecido a este, pero aún así, el de Prima yo creo que es el que menos tiene de todo el mercado. Por ejemplo, la mayonesa cero azúcares añadidos y pone que no tiene huevo, pero fijaros a nivel calórico, 535 calorías, 57 de grasas, o sea, es muchísimo, ¿sabes? O sea, esto de cero no tiene nada. O sea, cogéis cualquier mayonesa ligera, también 327, esta tiene bastante menos. Exacto, tiene menos calorías esa que esa. Esta también es ligera, 270 y pico, pero bueno, las mayonesas son hipercalóricas, porque al final no deja de ser casi todo grasa. Una mayonesa normal tiene entre 500 y 600 calorías. Las verduras que me vais a comer siempre, estas que son patata, calabacín, cebolla, pimiento rojo, pimiento amarillo, y creo que lleva también calabacín amarillo, si no recuerdo mal. Sí.
Valen 1,40, traen 400 gramos, ya vienen asadas, o sea, solo es calentarlas. Yo las caliento a la sartén con un poco de tomate frito, bajos en azúcares, o sea, sin azúcares añadidos. Nada, 50 gramitos, ya le doy un toque que flipas, un poquito de queso por encima, queda de locos. Sí, y ahora es el momento en el que intento pecar, pero Adri nunca me deja. Cuando ve todos estos helados y dice, madre mía, me comía un palé. ¡Guau! Ostras, este es nuevo, ¿no? Sí, Mocacho era el que estaba viendo. Fue hacer el mixto como vamos. También. Ah, sí, que los dos son nuevos, la verdad, sí. Porque este lo comí contigo por primera vez. Buah, está hace un año. buenísimo. A mí es el que más me gusta de todos. El de Yangli, un fail total. A ver, O está sea, bueno, a mí me gustó. Un fail. A mí va. Buah, pero el que tiene muy buena pinta es el de filipinos, también. También. Ese tampoco lo había visto. No, ese es nuevo también. Y hay uno de nocilla. Pues competición vas a probar todos, ¿no? Buah, pero quiero... A mí los que me gustan de verdad... Los Magnum. El Salted Caramel está increíble. Y el de este White es nuevo, Chocolate, Mira, coge. otro más nuevo. Sun Lover, White Chocolate, Mango Sauce, Coconut. O sea, pues, oye, hola. Tiene buena pinta. Acabamos de llegar de la compra y os vamos a enseñar lo que hemos comprado. Ya tenemos muchísimas cosas en casa, por ejemplo, lo que no hemos comprado es la proteína, porque tanto a Adri, bueno, le patrocina Fit Food y a mí me patrocina Fitness Burger Line. Entonces la proteína, el pescado lo piden Fit Food también, lo tenemos de los patrocinadores. Sobre todo la carne, porque pescado la verdad es que comemos poco. Sí. Sí que es cierto que a lo mejor yo me como 4 o 5 latas de atún a la semana, Alexandra incluso menos, entonces eso sí que las latas de atún la compramos en Carrefour, pero como tenemos, pues... Exacto, bueno, luego de Prote tenemos las claras, tenemos ya en casa que no hemos comprado huevos, el atún. Sí, incluso más queso, porque por ejemplo, Exacto. compramos este queso Havarti Light, que esto lo tenéis en todos los supermercados. La diferencia respecto al Havarti normal es que el sabor prácticamente es muy parecido, pero te ahorras bastante grasa. Y a nivel de proteína, pues tiene prácticamente lo mismo, 29-30. Entonces este está muy bien, sobre todo también para fundir. Aunque para fundir, el que siempre me compra Alexandra es de Consum, que es un queso light también, especial para fundir. A nivel de ingredientes y valor nutricional es el mejor de todos de lejos, y con 2 lonchas. Y un poco de estas verduras y un poco de este tomate frito, vamos, eso está increíble. Y es El tomate hacer frito, dieta. este es el de 0 azúcares. Luego por aquí tenemos también, compramos el San Millán, que este para untar o para echárselo en las ensaladas a Adri le gusta mucho porque además el sabor está muy rico, o sea es bastante fuerte. Sí, es fuerte. Y de macros y de calorías es el mejor también de lejos de todos los quesos de untar. De untar es el que menos calorías tiene y el que más proteína tiene, o sea que es de lejos el mejor. Luego, bueno, verdurita, tenemos esta, la congelada, que ya os la enseño Adri. Luego también compramos la bolsa esta porque somos un poco vagos de cebolla y pimientos cortados. Luego tenemos por aquí espárragos, en casa ya tenemos champiñones, tenemos tomates, cebolla. Exacto. Normalmente compro esta bolsa de ensalada preparada porque es muy rápido, ya viene limpia. Esto vale 70 céntimos creo, y además nosotros somos socios de Carrefour, entonces al tener la tarjeta en la aplicación acumulamos el 15% de todos los frescos en el checador para gastar después. Entonces esto entra, las verduras y la fruta entran, por ejemplo la piña, que nosotros comemos bastante piña, yo qué sé, manzanas que también puedo comprar. Y luego, bueno, tenemos por aquí las palomitas, que es simplemente maíz, nosotros no le echamos nada, ni aceite ni nada. Bueno, yo le echo el saborizante hecho como White de Big, pero ya está. Esto que ya sabéis que es como yo comer una o dos arroz, tomas o sea, esto es literalmente como comer arroz, pues en vez de arroz, maíz. O sea, que Tortas de el que maíz. come tortitas de arroz o de maíz, pues esto es lo mismo, con más saciedad porque ocupa más volumen. Luego por aquí tenemos pan, que bueno, yo soy amante del pan y yo sin pan no puedo vivir. Este pack viene en 5 barras, normalmente voy a 2 packs por semana. Sí, yo como algo de pan, pero ella come mucho más que yo y pues, si hacemos la compra lunes y viernes, casi siempre, cada día compramos un paquete de eso. Exacto. Bueno, luego por aquí tenemos el de Modena, que ya os lo enseñó Adri, el ketchup El cero. ketchup que nos vaya. La Luego, leche de almendras, que Alexandra siempre toma leche de almendras, aunque su favorita hoy no estaba de promoción, que es la Almombrici. sí. Esta tiene calorías las mismas y bueno, pues estaba de promoción y compramos esta. Pero bueno, yo solo lo utilizo para la proteína, para hacerme cornflakes con proteína, incluso a veces la caseína también, depende. Pero yo para el café utilizo un poco de leche desnatada, o sea, utilizo unos 100 mililitros. Es más calórico, pero bueno, no pasa nada. Simplemente que ella prefiere almendras, yo prefiero leche desnatada. Y ella el café usa este, que también se puede usar Sofía Maduros. Sí, lo usa Sofi. Y bueno, mi favorito es o el café valiente o el de morcilla.
Sí. para hacerme en la cafetera italiana. Sí, yo por ejemplo utilizo café soluble del crema de Mercadona. El crema no, es, bueno, sí creo que Sí, se llama es el crema. crema. No tiene nada añadido, simplemente es café más amarillo y tal. Y por aquí Y estaría bueno, todo. luego menos- nos llegó, bueno, ya sabéis que yo, por ejemplo, cuando tenía las calorías muy bajitas, utilizaba mucho cognac. ¿Por qué? Porque da mucho volumen, tiene muy pocas calorías y además es que está muy bueno, hace mucho el amago. Que son los que nosotros compramos, lo compramos en Amazon, que son estos, que está muy bien. Apenas tienen calorías y es como comer unos espagueti. Sí, prácticamente. como unos fideos de arroz, Mm. prácticamente. Y bueno, por aquí estaría todo. Enseñaremos más comidas de Alexandra que va variando, no siempre come Sí. exactamente lo mismo, pero sí que es cierto que repita bastante porque le gusta su dieta, ¿no? Sí, al final él me ha pasado los macros y la distribución de estos y yo me lo voy cuadrando. Y sobre todo escoge lo que mejor le sienta. Verdura come, pero come poca para que no le siente mal y no le hinche. Claro, me provoca muchísima distensión abdominal. Así que nada, por aquí estamos y ahora nos vamos a entrenar. Let's go. En las patadas de rana es muy importante que coloquéis de forma igual los pies y sobre todo si tenéis una multipower que es inclinada, que la inclinación sea hacia atrás para de esa manera localizar muchísimo más el glúteo, porque si os colocáis al revés y vosotros queréis empujar para allá y la multipower va para allá, pues no es lo más eficiente que digamos a nivel biomecánico. No, pero piensa que tienes que girar hacia allá. Vale. Como lo hiciste la última vez, se salía de lujo. Pero esta otra vez al revés. Giramos hacia la izquierda, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer con esta, sería mucho más fácil hacer el giro. Yo tengo que hacer el giro de lo que te pasa como a mí, yo no sé hacerlo. Claro, tío. Va, sube. Aguántamela. Bueno, esta es la comida post-entrenamiento que no hice, porque entrenó Alexandra. Y ella tiene algo muy parecido, son noodles con champiñones, pimiento, cebolla, salsa de soja, especia de trufa Exacto. y... Y por burger. aquí la burger de Fitness Burger Line, que ahora no sale el quesito, pero mirad, está, o sea, brutal. Y la mía pues es con pollo amarillo de Fit Food, que es esto. Esto es piña, un poquito de piña que me lo he inventado hoy, se lo he echado porque me apetecía probar. Y ya un poquito de salsa de soja, bueno, un poquito, igual está un poco bañado, pero bueno. Y bueno, un poquito de pan y vale, listo. Y Chanel lavándose.